Buen día, mi nombre es Eberto Pacheco, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial. En esta exposición voy a presentar la práctica realizada sobre la simulación de procesos industriales. Para la práctica 3, el diagrama representa un sistema de medición industrial basado en un accionamiento térmico de contacto normalmente cerrado. Este tipo de dispositivo se utiliza para supervisar múltiples puntos de temperatura en procesos industriales. En la imagen se observa una lista extensa de terminales etiquetados con T, cada uno acompañado de un símbolo, posiblemente un punto de conexión o un sensor, lo que indica que existen puntos de mediciones distintos. El funcionamiento en el siguiente es el accionamiento térmico NC. Actúa como un elemento de seguridad que permanece cerrado en condiciones normales de operación. Cada terminal T está conectado a un sensor de temperatura distribuido en diferentes ubicaciones de la planta. Estos sensores están monitoreados continuamente de la temperatura y envían señales al circuito de control. Si cualquiera de estos puntos detecta una temperatura que excede un umbral predefinido, el accionamiento térmico abre su contacto NC, interrumpiendo el circuito. Esta temperatura puede activar una alarma, detener una máquina o iniciar un protocolo de emergencia para evitar daños de ocasiones peligrosas. El programa, por lo tanto, muestra interconexión de una gran cantidad de sensores en un único dispositivo de protección térmica, lo que es común en instalaciones industriales complejas donde se requieren monitoreos múltiples, variables térmicas y centralizadas. La numeración de los terminales facilita la identificación y el mantenimiento de cada uno de los puntos de medición. Luego, en la práctica 4, tenemos la parte 1, el circuito de arranque de motor con 3 luces. Se organiza un diagrama LEDER de 4 filas. La primera fila controla la activación del contactor principal. Comienza con un contacto normalmente cerrado que podría ser un paro de emergencia o una protección, seguido de 3 contactos normalmente abiertos en paralelo, que representan distintas órdenes de arranque, como un pulsador o un contacto de automantenimiento del contactor. Luego de estos dos contactos normalmente cerrados en serie, posibles protecciones adicionales como un relé térmico o un paro normal. Y finalmente la bobina del contactor. Cuando se cumple la condición de todos los contactos NC cerrados y al menos una NA cerrada, la bobina se energiza arrancando el motor. Las siguientes 3 filas corresponden a las luces indicadoras. En la segunda fila, un contacto normalmente abierto que se cierra cuando el contactor se activa. Enciende una luz que indica motor en marcha. En la tercera fila, un contacto normalmente cerrado que se abre al activar el contactor. Controla una luz que indica motor parado. Esta luz enciende cuando el contactor está desactivado. En la cuarta fila, un contacto normalmente abierto asociado a una protección, como un relé térmico, activa una luz de fallo cuando se produce una sobrecarga, indicando que una conexión anormal. De esta forma, el sistema permite arrancar el motor mediante cualquiera de las 3 señales, deteniendo la apertura con contactos NC y visualizar su estado mediante las 3 luces pueden ser de marcha, paro o fallo. Para la cuarta práctica de la parte 2, el circuito implementa un sistema de control y potencia para un motor de trifásico, diseñado para realizar arranques temporizados en secuencia y garantizar protección ante sobrecarga. Además, incorpora una señalización del estado. Está dividido fundamentalmente en 2 partes: el circuito mandado por control y el circuito de potencia. En condiciones normales, el sistema se encuentra desenergizado. Cuando el operador presiona el pulsador de arranque S1, es por contacto normalmente abierto. La corriente circula a través del contacto normalmente cerrado del relé térmico. Este contacto actúa como elemento de protección. Si no existe alguna sobrecarga, permanece cerrado y permite la activación del circuito de mando. En ese momento se energiza la bobina auxiliar K1.
el cual queda enclavado mediante su propio contacto normalmente abierto, asegurando que el sistema continúe funcionando y que se libere pulsador de arranque. En vez de energizado el relé auxiliar, se inicia una segunda temporización de cascada mediante 3 temporizadores, configurados con retardo a la conexión. Primero se activa el temporizador T1, el cual al cumplirse el tiempo programado, su apertura de cierre habilita el temporizador T2. Posteriormente, cuando se finaliza el tiempo de T2, se activa el T3, bajo la misma lógica secuencial. Este acontecimiento genera un gran progreso, permitiendo que el arranque del motor ocurra después de un tiempo total, por la suma de la coordinación de los temporizadores. Al finalizar el tiempo de T3, su contacto temporizado normalmente abierto se cierra y energiza la bobina del contactor principal M1. Al activarse M1, se cierran sus contactos de potencia al circuito trifásico L1, L2 y L3, alimentando directamente el motor y poniéndolo funcionalmente simultáneo. Un contacto auxiliar normalmente abierto del contacto se utiliza para encender un piloto señalizando la marcha. Iniciando visualmente, motor está energizado. Muchísimas gracias.